Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren bien. Bienvenidos a esta clase de patología vesicular correspondiente a este curso básico de ecografía clínica diagnóstica. He decidido, bueno, dar esta clase por medio de la plataforma Zoom debido a la importancia que radica la enfermedad o la patología vesicular cuando de ecografía se refiere. Entonces, el tema de hoy es bastante importante, sin menospreciar el resto de los temas que hemos visto, porque la ecografía forma parte del gol estándar. O sea, el gol estándar, cuando hablamos de gol estándar, se refiere a que tiene la mayor sensibilidad y especificidad posible para diagnosticar lo que es la patología vesicular. Y no solo la vesicular, sino también de las vías biliares. Entonces, es importante que tengamos en cuenta varios detalles, como principalmente las indicaciones de una ecografía vesicular. Si bien es cierto, nunca nos lo van a indicar, favor realizar ecografía de vía biliar o vesicular, pero sí nos lo puede indicar como una ecografía de tipo abdominal. Y la ecografía abdominal con énfasis biliar es la que principalmente va a estudiar estas dos grandes estructuras que pues hoy vamos a dar inicio en la clase de esta tarde. Bueno, lo importante aquí es conocer que todo dolor abdominal en hipocondrio derecho es un indicativo importante, un indicativo líder para realizar una ecografía de tipo abdominal. Todo síntoma o signo de colecistitis aguda o crónica también forma parte de este tipo de indicaciones. Pancreatitis, a pesar de que sea principalmente en epigastrio donde acontece este tipo de entidad, también hay que buscar que no sea un origen litiásico y por lo tanto la vía biliar y la vesícula no se excluye en este tipo de abordaje. Y también pruebas hepáticas anómalas es otra de las indicaciones para realizar la ecografía abdominal, en especial atención en el lecho vesicular. También pacientes post-colecistectomía, hay que también tener en consideración algunos hallazgos claves posterior a la cirugía, o puede ser que en el tiempo manden también algún indicativo para que no exista en algún caso o esté despejada, mejor dicho, las vías biliares, en este caso la extrahepática. Por eso el conducto biliar común juega un papel importante en esos pacientes, ya después lo vamos a estudiar. Las consideraciones para realizar la ecografía es un ayuno de 8 a 12 horas. Piense bien, esto es importante. Todo paciente que les llegue a ustedes, doctor, es que hace media hora desayuné. Señores, ese no es un paciente que se le debe explorar la vía biliar por el simple hecho de que ocurre todo el almacenamiento de bilis fue desalojado y por lo tanto no me va a servir como ventana acústica para estudiar la vía biliar. Es necesario, más que necesario, obligatorio que todo paciente con patología vesicular deba estar en ayuno para poder de alguna manera distender las vías biliar, la vesícula biliar. Si no se puede, si no puede aparecer contraída con una pared engrosada, entonces nos va a simular un pseudo engrosamiento y podemos dar falsos diagnósticos. Esa es también otra de las cosas que queremos evitar. El transductor que se utiliza es el convex. Sin embargo, pueden utilizar sectorial, pueden utilizar microconvex. Lo importante es que las frecuencias sean de 3.5 a 5. E incluso microconvex que manejan 2 MHz lo pueden utilizar. Si el paciente es delgado o la vesícula está muy anterior, podemos utilizar una frecuencia un poquito más elevada de 2, incluso se puede jugar con 4 a 5 MHz. Esto principalmente obedece a pues, vesículas que están muy anteriores. Posiciones de cúbito supino, señores. Es importante que todo paciente esté acostado, esté relajado y que con una inspiración profunda, como acá muy bien lo menciona, podamos realizar diferentes cortes con el transductor, generalmente subcostal derecho, ¿ok? Y ahí vamos a empezar a visualizar la vesícula. Al ver la vesícula es importante que nosotros tengamos una buena visión para poder estudiar de la mejor manera esta estructura anatómica. Entonces, bueno, pienso siempre, bueno, acompaño a todas mis clases con la anatomía morfológica, orgánica, pues que todos ya conocemos, pero es necesario siempre refrescarlo, por eso procuro hacer un recuento anatómico. Hay que recordar
hablando de vías biliares, no solamente de vesícula, tenemos dos conductos hepáticos, ¿ok? Uno izquierdo, uno derecho. Los mismos se unifican, ¿ok? Se unifican en un conducto principal, vamos a decirlo así, único, que se llama conducto hepático común. Hay que recordar que el mismo se va luego a unir o a encontrar con el conducto cístico para formar el conducto biliar común. Y este es importantísimo abordarlo siempre cuando estamos estudiando vesícula. Nunca se debe dejar de estudiar el conducto biliar común o el famoso colédoco cuando estamos en un abordaje de patología, ya que este puede estar alterado y si nosotros no hacemos el estudio completo, donde también valoremos todas las estructuras que componen a este conducto, pues entonces no vamos a hacer un estudio del todo completo y el paciente se puede ir a su casa o en el caso de un hospital podemos dar entonces mucha larga a una patología existente. El mismo recuerde que luego con el conducto pancreático principal o Wilson se unifican y finalizan luego en la segunda porción del duodeno en la famosa ampolla o papila de Vater. ¿Ok? Esto es importante a grandes rasgos. Ok, ahora hablando de vesícula, del conducto cístico, sabemos que, bueno, el mismo adopta diferentes morfologías, algunas tienen unas curvaturas de verdad bastante particulares. Lo importante es que en el cuello siempre también tengamos presente dónde ubicarlo, porque cuando hay patologías litiásicas, muchas veces las mismas se incrustan o se conglomeran hacia esas zonas, formando entonces una obstrucción importante, ¿ok? Entonces el cuello o el bacinete también forman parte del abordaje principal de la patología vesicular, generalmente en la litiásica. Entonces tenemos también el infundíbulo, ¿ok? Tenemos el cuerpo, que pues básicamente forma parte de casi todo el porcentaje de la estructura vesicular y finalmente el fundus. También el fundus hay que estudiarlo, ya que, bueno, las vesículas cuando tienen esa bilis bastante espesa o cuando son cálculos también de gran tamaño o son múltiples, también suelen acumularse o depositarse en esa zona y a nivel ecográfico lo podemos observar. Ahora bien, ¿cómo se ve la vesícula biliar por ecografía? Bueno, primero que nada debemos conocer el abordaje. Fíjense que este paciente está en decúbito supino, ¿ok? Está principalmente el transductor colocado en longitudinal, sencillamente en la línea medioclavicular derecha. Allí, colocando este transductor en esta posición, podemos entonces estudiar la vesícula y en algunos casos la podemos ver así. Otras veces tenemos que realizar cortes oblicuos. Recuerden que la vesícula en todos los pacientes va a estar en una posición diferente. O sea, no todos la vamos a, por regla, va a estar bonita, piriforme en el lecho. No, o sea, muchas veces se puede desplazar o se puede mover dependiendo del estado postprandial del paciente. Pero lo importante aquí es reconocerlo ecográficamente y mírenlo cómo se ve, como una estructura anecoica porque está completamente libre de ecos. Obviamente la principal estructura, contenido de la misma debe ser bilis y por lo tanto lo vamos a ver líquido y con una imagen que determina un artefacto importante como lo habíamos estudiado anteriormente, que es el reforzamiento acústico dorsal. El mismo siempre va a estar presente, obviamente, por el contenido hídrico de la misma. La reverberación también, estas líneas, en este caso, hiperecogénicas, bastante delgaditas, que están una paralela con otra, forma parte de también otro artefacto. Tenemos el fundus, tenemos el cuerpo, tenemos el infundíbulo, tal como estudiamos ahorita en la anatomía principal. Fíjense que no hay cambio, o sea, prácticamente se demuestra igual. Entonces, bueno, por aquí una ramita portal derecha. Pero con este estudio siempre es necesario que nosotros verifiquemos primero que no haya alteraciones a nivel de la pared, que no exista tampoco ningún tipo de imagen endoluminal. Con esto recuerden que la patología vesicular no es solamente litiasis. Ya ahorita nos vamos a dar cuenta que hay una gran gama o una gran variedad de patologías que vamos a conseguir allí y que debemos saber cuáles son sus características ecográficas para entonces comenzar a descartar y confirmar diagnóstico.
Y aquí está, se las presento. La imagen de la vesícula, una imagen anecoica que debe estar distendida. La vesícula debe estar distendida. Si no la ven distendida, no la estudien, porque entonces no van a realizar un abordaje correcto. Pueden no observarse los cálculos, si los llegase a tener, pueden no observarse los sedimentos. O sea, el hecho de que la vesícula no esté completamente distendida, no podemos ni descartar ni confirmar nada. Tiene que estar obligatoriamente el paciente en ayuno. Luego, posterior a estudiarla, bueno, debemos siempre valorar todas las estructuras aledañas. O sea, no solamente es la vesícula, también debemos visualizar cómo está el parénquima hepático, cómo están las vías biliares, cómo están las estructuras vasculares, y principalmente de 8 a 12 horas, ¿ok? En la mayoría de todas las vesículas adoptan una morfología piriforme, o algunas literaturas la describen como ovoide o de calabacín. Longitudinal, es importante siempre que vayamos a medir la vesícula en su eje largo, no debe pasar de 10 centímetros. Generalmente, cuando yo hablo de medición de la vesícula, yo particularmente me apoyo mucho del volumen de la misma, más que del tamaño, ¿ok? Ya después vamos a estudiar por qué. Pero de todas maneras, para el que se encuentra acá en la clase, que diga, bueno, doctor, a mí me gusta medirlo y me gusta pues saber cómo está en cuanto a sus dimensiones, pues es bastante válido y así también se describe. Longitudinal no debe pasar de 10, el transverso no debe pasar de 4, ¿ok? El volumen vesicular, y allí es donde viene el punto, es el que me va a permitir a mí saber si el paciente está o no en hidrocolecitis. Entonces, por lo tanto, el volumen vesicular es un parámetro fundamental para todos nosotros y debemos tenerlo en cuenta. Recordar siempre que todo volumen que pasa de 50 cc ya es considerado hidrocolecisto. Por ahí leí en alguna oportunidad en la literatura que consideraba más de 60. Desde el punto de vista quirúrgico también hay cierta discrepancia, pero de igual manera lo importante es que no sobrepase 60 cc porque ya ahí vamos a estar frente a un proceso de dilatación vesicular denominado hidrocolecito y hay que buscar pues las causas del mismo. Recordando un poquito, ¿cómo saco el volumen? Bueno, saco el volumen con la longitud total de la vesícula en su eje largo y luego cuando yo lo coloco en corte axial, que veo la vesícula completamente redonda, allí es donde voy a medir el anteroposterior y el transversal, o lo que es lo mismo, la altura y la anchura respectivamente. Recordar siempre este numerito que está acá, el 0.523, ya que es una constante que les va a permitir a ustedes luego obtener el mismo volumen, pero en mililitros o cc o centímetros cúbicos, como ustedes deciden. Lo importante siempre es que lo midan y saquen el volumen. La pared vesicular también es importante, incluso más importante en la patología, principalmente en las colecistopatías, porque acá la pared te habla muchísimo a gritos de muchísimas cosas, no solamente procesos inflamatorios, sino también procesos tumorales, procesos infecciosos, procesos autoinmunes, etcétera. La vesícula biliar y precisamente la pared tiene mucho que ver con todo esto que vamos a ir posteriormente estudiando. Ok, continuamos entonces. Tenemos también variantes anatómicas. Se las pongo principalmente sacadas, bueno, de libros. Pues a mí me gusta estudiar mucho con estas imágenes porque son demasiado representativas, son imágenes sacadas obviamente de bibliografía, pero bastante nobles desde el punto de vista académico, que es lo que queremos nosotros demostrar. Entonces, cuando nosotros hablamos de patología es una cosa, pero cuando hablamos de variantes anatómicas es otra, y no podemos mezclar una con otra, por mucho que a nosotros nos parezca una variante anatómica, mira, eso me parece que es anómalo. Sí, puede ser que sea anómalo, pero tienes que reconocer cuando ves algo que es normal, está dentro de las variantes anatómicas de la normalidad, no pueden ser consideradas, por lo tanto, una patología. Pero si no lo sabemos, pues obviamente no lo vamos a identificar. Entonces, el primero es el gorro frío. El gorro frío no es más que el fundus, no solamente el fundus, a veces se puede plegar el mismo cuerpo. Está plegado, está, digamos, angulado sobre su propio eje. Demuestra incluso un pseudotabique, no es que sea una patología
septal. No, es sencillamente la misma vesícula plegada sobre ella misma que simula ese fundo, pues ese fundo que determina una deformidad y se denomina gorro frígido, ¿ok? Eso es lo más importante que debemos nosotros reconocer y es una de las variantes anatómicas más frecuentemente encontradas. Otra de las variantes que muy frecuentemente vamos a observar y podemos incluso, bueno, podemos o debemos en algunos casos hacer diagnósticos diferenciales con cálculos o pólipos, ya que también pueden en algunos casos producir sombras acústicas. Eso sencillamente son pliegues que en algunos casos ocurren generalmente durante la expiración o cuando el paciente pues, está respirando normal se puede observar. Pero si yo indico al paciente que respire profundo, en algunos casos ese pliegue que se tornaba hacia el bacinete suele desaparecer. Y es allí donde decimos, oye, sí, era una variante anatómica, no hay de qué preocuparse, no hay tampoco que alarmar al paciente, porque los pliegues pueden ocurrir, al igual que el mismo gorro frígido. Ahora bien, muchísimas variantes anatómicas. Mira, existen septos vesiculares verdaderos, bilobulaciones, duplicación vesicular con componente funcional y otro afuncional. Esto es sencillamente algunas de las características que mencionan algunos autores. Yo, particularmente en mi práctica diaria, solo he visto gorro frigio y uno que otro paciente con algunos pliegues de unión, pero no es algo de qué alarmarse. Estoy seguro que cuando lo vean podrán de forma inmediata reconocer. Hay quistes de duplicación entérica que pueden simular una duplicación vesicular. Hay veces que se pueden mostrar dos vesículas, pero no es que sean dos vesículas. Hay en algunos casos que hacer diagnóstico diferencial. Si es verdad, existen las entidades que se denominan duplicación vesicular. Eso es algo que está demostrado, igual que la vesícula bilobulada. Pero también hay quistes de duplicación entérica que pueden estar a ese nivel, ya que recuerden que el duodeno pues tiene también mucho, digamos, relaciones con respecto a las vías biliares y por lo tanto allí pueden también producirse. Ok, la colelitiasis. De todas las patologías vesiculares, esta va a ser la más frecuente que ustedes van a diagnosticar. Por lo tanto, es la más importante y la que más necesito que refuercen y fijen. Okay. La composición más frecuente es la de colesterol. Si hay cálculos pigmentados, obviamente, los compuestos por bilirrubinato cálcico. Sin embargo, el más siempre, casi siempre, son los formados por colesterol. La frecuencia, 3 en 1. O sea, prácticamente las mujeres acá tienen mayor probabilidad de desarrollar la litiasis. Ecográficamente, todos sabemos que una litiasis es una imagen que es hiperecogénica por la densidad cálcica, obviamente. Son mayores a 1 milímetro, aunque muchas veces podemos ver litiasis menores de 1 milímetro, solo si se conglomeran todas entre sí, forman, digamos, una imagen única y eso permite hacer una sombra acústica posterior, que esta es la característica importante que debemos considerar, es decir, el artefacto. Si no tenemos ese artefacto, muchachos, no pueden hablar de litiasis. Hay que descartar otras patologías. Ya después de descartar otras que ecográficamente me digan, mira, no se trata de una litiasis, ok, perfecto. Pero en el caso tal de que no determine sombra, debemos entonces analizar muy bien qué tipo de, digamos, la naturaleza de el metabolito o lo que está o el compuesto de ese cálculo. Sin embargo, la mayoría, todas, están formando siempre una sombra. Cuando yo muevo al paciente, porque muchas veces también los cambios posturales nos ayudan al diagnóstico, yo ese cálculo lo voy a ver desplazándose por toda la vesícula. Es decir, coloco al paciente en decúbito lateral derecho y veo, oye, la litiasis, que el cálculo que yo sospecho que sí es un cálculo que está en el fundus, ahora resulta que se movió al bacinete o se desplazó hacia el cuello. Ya yo puedo confirmar con mucha certeza, nada más con el cambio postural, de que estamos frente a una colelitiasis, ¿ok? Existe otra entidad que también puede presentarse, no siempre
colelitiasis se presenta con la imagen única del cálculo gigante, hiperecogénico, con una sombra. No, otras veces se puede presentar como una triada de West. ¿Ok? La triada de West se denomina así por sus siglas en inglés, pared, eco, sombra. ¿Ok? Cuando yo hablo de pared, eco, sombra, es una vesícula que literalmente la voy a ver toda hiperecoica y con una gran sombra, ¿ok? Una gran sombra acústica posterior, y eso nos habla de una litiasis múltiple, ¿ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ya después vamos a ver ejemplos de la misma. Bueno, vamos entonces a hablar un poco de lo principal de la colelitiasis. Fíjense que acá podemos observar que se presentan dos imágenes hiperecogénicas que están prácticamente hacia el cuello vesicular. Miren que una determina sombra acústica posterior. Este calculito que ustedes ven acá no determina la misma sombra que me determina el primero, pero si yo el mismo paciente lo muevo de posición, probablemente este cálculo vaya a aparecer en otro sitio donde sí me vaya a determinar de manera correcta la sombra. ¿Ok? Por eso es importante siempre que coloquemos al paciente de cúbito lateral, movamos el transductor, porque a veces es clave el movimiento del transductor por todo el hipocondrio derecho para yo precisar un poquito otros cortes, ¿ok? En este caso oblicuos, y este permita un haz de manera satisfactoria atravesar el cálculo para que determine esa sombra. Entonces, en esos casos muy particulares, yo recomiendo siempre el movimiento del paciente. Otras van a ser mucho más evidentes. La mayoría, afortunadamente, son imágenes tal cual como vemos, hiperecogénicas, que son de bordes bien definidos, ovalados, una estructura móvil a los cambios posturales, avascular a la señal Doppler color. Obviamente ahí no hay ningún tipo de vasculatura, o no debería haberlo. Y fíjense acá, lo que me ayuda al diagnóstico principal es la sombra acústica dorsal. Aparte de eso, siempre es importante, en este caso para los cirujanos en general, que ustedes reporten la medida y que ustedes también reporten cómo está el colédono. ¿Ok? Esos dos detalles que ya les voy lanzando ahorita, pero que ya posteriormente lo vamos a abordar. Principalmente las medidas. Sabemos que cálculos pues mucho más pequeños van a tener mayor potencial de migración hacia las vías biliares, en este caso intrahepáticas o extrahepáticas. Eso es importante siempre tenerlo en cuenta. También existen litiasis en las vías intrahepáticas y simulan también cólicos vesiculares muy similares, como obviamente todos de librito conocemos la clínica. Entonces, también es importante valorar las vías biliares intrahepáticas. Ok, continuamos. Otra imagen típica del colelitiasis. Aquí lo importante de poner varias imágenes es que usted vaya memorizando cómo se ve, cómo demuestran las características ecográficas y cómo siempre deben estar presentes. Cuando no hay bilis en el interior de la vesícula, está ocupada por focos ecogénicos, es muy útil demostrar la triada de West. Obviamente, la triada de West te habla de pared, eco, sombra. O sea, una triple pared, ¿ok? Son dos capas hiperecogénicas, ¿ok? Estas siempre van a ser producidas por la pared, pero las otras son por todos los cálculos. O sea, los cálculos prácticamente se agrupan en toda, ya después vamos a ver una, se agrupan en toda la pared y demuestra la importante sombra. Un foco ecogénico que provoca un cálculo mixto, miren que no siempre es colesterol, también existe el bilirrubinato de calcio, entre otras naturalezas que pueden incluso no siempre producir, en el caso, sombras, o puede haber sombras tenues, o sea, no siempre es de librito como siempre estamos acostumbrados a ver. No siempre es la imagen única. Ya les he dicho que puede incluso existir una entidad denominada litiasis vesicular flotante, y las litiasis flotantes son tal cual múltiples focos hiperecogénicos, ¿verdad? En algunos casos demuestran una morfología puntiforme, y de ahí, bueno, están dispersas o flotando sobre todo el contenido biliar. Esto también forma parte de la patología litiásica, ¿ok? A pesar de que no todas estén agrupadas, a pesar de que no todas sean móviles y que no determinen sombra acústica posterior.
Ahora bien, recuerden siempre que, como ya les he dicho, hay algunos casos muy particulares donde el famoso cálculo no determina sombra. Y es allí donde yo quiero hacerles entender algo. El cálculo, cuando no determina sombra, lo primero que ustedes deben comenzar a pensar, a empezar a descartar, es que no se trate de una lesión polipoidea. Cuando el paciente, el tips que yo les doy, muchas veces la forma típica que nosotros pues utilizamos para descartar eso es moviendo al paciente. Cuando yo muevo al paciente, inmediatamente esa imagen que yo sospecho de un cálculo debería moverse. Ahora, si quedó adherido, si quedó fuertemente no hubo cambios de posición, sino que está fuertemente adherido a la mucosa vesicular, señores, eso se trata de una lesión polipoidea y hay que empezar a colocarle mucha atención a la misma, ya que recuerden que los pólipos, a pesar de que exista un porcentaje mínimo de malignidad, es importante igualito que el paciente se haga controles, que haga su interconsulta por gastroenterología para evitar que el mismo vaya a malignizarse. Por lo tanto, el mismo gastro va a tomar conducta del mismo. Ahora, si la misma imagen se desplazó, listo, era una litiasis que no determinó sombra, sencillamente de una naturaleza pues que no esperábamos, pero logramos hacer el diagnóstico diferencial. Ahora bien, les hablaba un poco acerca del engrosamiento de la pared vesicular. ¿Por qué coloco una lámina especialmente hablando de la pared vesicular? Porque la misma abre un abanico de muchísimas patologías, demasiadas entidades. Lo primero a tener en cuenta es cuándo nosotros vamos a hablar de un engrosamiento de la pared. Bueno, cuando la misma pared mida más de 3 milímetros o de 0.3 centímetros. Si yo veo que esa pared, que la voy a medir siempre a nivel anterior, la parte más anterior o la más superficial o la más cercana al transductor, ¿ok? Es la que yo voy a tomar en cuenta. Entonces, en ese caso, la pared vesicular siempre debe estar menor de 0.3. Causa. Bueno, les agrupé todas las posibles causas que la misma puede presentar, que no necesariamente es una patología infecciosa o inflamatoria. Ya les había dicho que incluso la misma hepatitis, la misma quimioterapias, el HIV, todo eso puede generarme un engrosamiento de la pared vesicular. Entonces, fíjense, mire, hipoalbuminemia, ascitis, alcoholismo, insuficiencia cardíaca congestiva, sepsis, citomegalovirus, infiltración leucémica. Imagínense dónde se mete también las leucemias mieloides por este lado, las quimioterapias, varices de la pared vesicular también pueden estar presentes y demostrar ese engrosamiento de la pared vesicular. ¿Cuándo no debo yo hablar de engrosamiento? Si el paciente no cumplió el ayuno mínimo necesario antes del estudio. Si no lo cumple, obviamente la pared va a estar engrosada, va a estar pseudoengrosada por un estado postpandreal fisiológico. Obviamente se contrae para expulsar pues todo el contenido biliar. Entonces, en este caso, no es fidedigno medir la pared. Hay algunas literaturas que dicen que sí la pueden medir, incluso si existe más de 0.6 centímetros de engrosamiento en una vesícula postpandreal, hablo también de que se trata de un engrosamiento difuso de la pared vesicular. Yo particularmente prefiero que el paciente esté en ayuno porque uno no sabe realmente si existe pues un pseudoengrosamiento, porque lo recomendable es que esté distendido. Aquí conseguimos una pared vesicular, miren acá cómo se observa de manera bastante importante un engrosamiento de la pared vesicular. En este mismo caso, siempre hay que observar que no esté a predominio de la serosa, es decir, a predominio de sus capas más externas, porque en casos como por ejemplo la hepatitis, puede también producir este engrosamiento parietal y no quiere decir que sea una enfermedad de la vesícula propiamente, sino más bien de lo que sería su contorno, ¿ok? Entonces también es importante la anamnesis para poder descartar una de otra. La citia de engrosamiento difuso de la pared, miren acá cómo se observa bastante importante el engrosamiento de la misma. Este paciente, si se fijan, tiene líquido libre
en varios espacios de la cavidad abdominal, es decir, ya está en un cuadro de ascitis, probablemente ya con la patología hepática. Yo me imagino ya todos se han puesto al día con la patología hepática. Entonces, en este caso, resultó con una enfermedad hepática crónica. Y esta ascitis benigna demostró que obviamente existe, o sea, la pared engrosada nos habla de que existe una ascitis de origen benigno. Ahora bien, si yo consigo una vesícula que más bien no está engrosada, pero está nadando en líquido, pues en estos casos muy particular se habla más bien de patología maligna. Así, tengan muy en cuenta ese dato muy importante, aunque suene paradójico o irónico. En este caso, si está engrosada, nos habla de patología benigna en cuadros de ascitis, y cuando no está engrosada en la misma ascitis, nos habla de que puede ser de origen maligno. ¿Okay? Ahora bien, tenemos también dilataciones propiamente de la vesícula. Podemos conseguir la pared vesicular, en este caso, que tiene, esto es importante, una imagen en cebolla o una pared en cebolla. ¿Por qué? Porque si estos pliegues demuestran, ese aspecto demuestra o recuerda mucho como si fuesen todas las imágenes que yo veo cuando corto una cebolla en un corte axial. En este caso, pues simula muy bien el mismo, y eso nos habla muchísimo de que se trate de una pared vesicular engrosada, principalmente a descartar que no sea de origen edematoso. ¿Ok? Los cálculos que se ven impactados, a veces los cálculos, miren cómo se observan, en algunos casos se observan mejor en el corte axial. Este vendría siendo el corte axial. Y bueno, siempre observar cómo está el conducto hepático común, que en este caso está dilatado. Mírenlo acá cómo se observa bastante bien. Siempre es necesario, porque las compresiones producen de algún modo un edema importante a nivel perivesicular. En este caso, un paciente con ictericia por una colecistitis aguda. Ok, siempre es necesario, en este caso, bueno, la forma de la medición de la vesícula, disculpe, debe ser de forma longitudinal. Es decir, que cuando nosotros vayamos a medirlo, la forma siempre característica que debemos considerar va a ser necesaria de esta manera. Esto cuando hablo de un corte de un primer eje, que sería el eje longitudinal, es decir, el eje largo. Estoy aprovechando esta imagen para hacer el ejemplo más representativo posible y para que lo recuerden. El eje, luego el posterior, que sería el eje anteroposterior, y luego el eje transversal. ¿Ok? Esto me va a dar una medida, esto me va a dar otra medida y esto otra. Al tener las tres medidas, ¿qué voy a hacer? Multiplicar por 0,523, inmediatamente me va a dar el volumen de la vesícula. Ok, continuamos entonces con lo que sería el engrosamiento focal. Ya hablamos del engrosamiento difuso. Ahora, cuando hablo de engrosamiento focal, aquí se pone un poquito color hormiga la cosa, porque ya tenemos que comenzar a descartar patologías de origen neoplásico. ¿Ok? En este caso, cuando hay engrosamientos focales, las principales causas son, miren, nada más y nada menos que un carcinoma vesicular. Así que cuando ustedes vean un engrosamiento focal, comenzar a indagar, comenzar a visualizar anamnesis oncológico principalmente, para descarte de que no se trate de nódulos metastásicos. Si vemos eso, el paciente le dice, bueno, un CA de mama nunca controlado, el paciente presenta en la vesícula múltiples engrosamientos focales, señores, aquí no hay más a dónde agarrar. Esos pueden ser nódulos metastásicos, y lo importante es inmediatamente referir con oncología. Colecistitis gangrenosa también pueden producir engrosamiento focal, pero la gangrenosa se acompaña de otras cosas, como por ejemplo formaciones de abscesos o zonas de hemorragia. Los pólipos también es una de las causas de engrosamiento focal de la pared vesicular, generalmente los adenomatosos, y también los hay formados por el colesterol. El barro biliar espeso también puede simular engrosamiento focal. Incluso, miren quién se incluye por acá. La TB también puede producir este tipo de patología. Entonces, si un paciente que
tiene ya una tuberculosis de base o una tuberculosis crónica o antecedentes a repetición de la misma y veo engrosamientos focales a nivel vesicular, también pueden sugerir que se trate de una TB vesicular, ¿ok? Carcinoma primario vesicular. Bueno, ¿cómo se ve? Miren acá, como la flecha blanca señala en una imagen endoluminal, ¿ok? Que se aprecia a nivel de la pared anterior, todo esto que ven acá es la pared anterior y todo lo que ven por acá es la pared posterior. Por lo tanto, este engrosamiento me habla principalmente de que está produciéndose por la presencia de un carcinoma primario. Pueden haber cálculos, si es verdad, miren acá cómo se observan numerosas litiasis, ¿ok? Y hay bastante barro biliar. Pero esta imagen focal, lo primero que se sospecha es de un carcinoma vesicular, en este caso primario. Les enseño otra imagen, por eso les digo, cuando vean un pólipo, siempre hay que valorarlo, siempre hay que hacer su referencia a gastroenterología. Por esto mismo, miren que aquí se ven varias masas polipoideas, miren aquí, que están, coloqué el paciente en decúbito lateral, no se movieron, no se desplazaron, particularmente en algunos casos pudiese incluso simular benignidad. Ustedes dicen, mira, pero es que esto no tiene bordes irregulares, el paciente no tiene síntomas. Pues resulta que este pólipo le hicieron un estudio anatomopatológico y reportó de igual manera un foco de adenocarcinoma. También existen los pseudoengrosamientos de la pared vesicular causados por edema, el edema de la fosa vesicular. Esto principalmente cuando me habla de este tipo de edema, siempre hay que estar visualizando cómo está el hígado y cómo está el páncreas, porque el hígado y el páncreas cuando se inflaman producen también este tipo de edema perivesicular y la vesícula pues está normal. Lo que no está normal son los órganos pues que están circundantes a ella. Entonces ella también recibe, como quien dice, esa infiltración inflamatoria producto de esa patología de los órganos vesículos. Existe también el barro biliar. El barro biliar se interpreta como una imagen hipoecogénica que determina nivel, ¿ok? Importante siempre, como ya les había mencionado, jugar con la ganancia. La ganancia es como decir el brillo de la imagen. ¿Por qué? Porque si yo le coloco bajo brillo, es decir, bajo completamente la ganancia, voy a ver esta estructura completamente negra, oscura. Y por lo tanto el barro no lo voy a observar. En cambio, si aumento la ganancia, aumento el brillo de la imagen, se me va a hacer manifiesto estas imágenes en capas de garra, ¿ok? Que pueden ser también el barro biliar. El barro biliar no me gusta reportarlo como barro, sino como sedimento. Porque cuando yo hablo de sedimento, puede hacer referencia a barro, puede ser referencia a pus, a sangre, un hematocisto, etcétera, que pueden simular el barro biliar. Pero nosotros no estamos haciendo un estudio anatomopatológico para decir, sí, esto es barro. Entonces, como no lo hacemos, ecográficamente tampoco podemos diferenciar uno de otro, hablamos de sedimento. Ya me queda menos de un minuto, vamos a ingresar nuevamente a la misma clase con el mismo usuario y la misma contraseña para entonces iniciar la lámina de pólipo vesicular, ¿ok?